Como sabéis, pues vamos a dar un seminario este sábado que tiene que ver con la familia. Y bueno, y precisamente hoy vamos a hablar de una familia. Ahí está en Segunda de Samuel, del capítulo 13 al capítulo 18, ahí podemos verlo, ¿no? Vamos a hablar de una familia que conocía al Señor, una familia que había vivido grandes victorias, una familia que había experimentado momentos extraordinarios, una familia que tenía a un hombre de Dios como cabeza. Y sin embargo, aquella familia terminó atravesando una de las historias más dolorosas que encontramos en la Escritura. No es una historia para nada bonita. Hoy no es algo bonito, no, pero es necesario escucharlo. Yo quiero hablarte en esta noche de David, quiero hablarte de Tamar, quiero hablarte de Amnón, de Absalón, y quiero hacerlo no porque hay historias de la Biblia que no solamente tenemos que leer, tenemos que aprender de ellas, porque hay historias que nos enseñan, ¿no?, lo que puede ocurrir cuando hay cosas que no se atienden a tiempo, y precisamente esto es lo que pasó aquí. Cuando solemos pensar en David, ¿no?, a veces lo relacionamos con Goliat, ¿no? Pensamos en ese muchacho que salió a pelear delante de un gigante, pensamos en David cuando dijo que el Señor le libraría, pensamos en el salmista, en el rey, en un hombre que adoraba al Señor, que lo amaba, y todo eso es verdad, ¿no? Porque David tenía un llamado, David había sido escogido, David había vivido experiencias profundas con Dios, pero David también era padre. Y dentro de su casa ocurrieron cosas que él no supo manejar correctamente. La Biblia no nos presenta a muchos, ¿no?, de sus protagonistas como hombres perfectos, lo vemos, ¿no? La Biblia nos enseña sus victorias, sí, pero también nos enseña sus errores. Nos enseñan también sus momentos de fe, pero también nos enseñan sus decisiones equivocadas. Y precisamente por eso esta historia tiene tanta fuerza. ¿Por qué? Porque nos enseña que tener un llamado no elimina la responsabilidad de cuidar nuestra casa. Yo vuelvo a repetir esto. Tener un llamado no elimina la responsabilidad de cuidar nuestra casa. Por más grande que sea tu propósito, que sea tu llamado, tu asignación, no me importa. La responsabilidad de cuidar tu casa sigue siendo tuya. Tú puedes tener una relación con el Señor, tú puedes servir al Señor, tú puedes predicar, puedes orar, puedes ayunar, puedes hacer lo que sea, tú puedes tener experiencias profundas con el Señor, y aún así tú necesitas cuidar tu matrimonio, tú necesitas cuidar a tus hijos, tú necesitas cuidar las relaciones dentro de tu casa. Tú necesitas estar atento a lo que está ocurriendo en tu hogar. Amén. Ahora, escucha esto. David había vencido a gigantes fuera de casa, pero hubo cosas dentro de su casa que no supo enfrentar correctamente. Y ahora vamos a entrar de lleno al capítulo 13 de Segunda de Samuel. Ahí es donde comienza toda esta historia. Tú puedes leerlo, no sé, tranquilamente luego en tu casa, estos capítulos, y ahí vemos, la Biblia nos presenta a Amnón, que era hijo de David, y también nos presenta a Tamar, hija de David y hermana de Absalón, ¿vale? Todos eran hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Que Amnón desarrolló una obsesión enfermiza por Tamar, su hermanastra. La Escritura nos muestra que llegó a enfermarse de ansiedad por conseguir aquello que él deseaba. Amnón la deseaba, se volvió loco de su hermanastra. O sea, ¿qué es esto? Escucha, aquí hay algo importante. Porque aquello que empezó dentro del corazón de Amnón terminó convirtiéndose en una conducta. Y esa conducta terminó convirtiéndose en una tragedia. Escucha esto. Amnón tenía un amigo muy querido, llamado Jonadab. Jonadab era un hombre muy listo, muy astuto, tenía mucha sabiduría, y Amnón le contó todo lo que estaba sintiendo por su hermanastra.
ay, que estoy enamorada de mi hermana, ay, yo que no sé qué hago, de verdad, estoy loco por ella. Entonces, Jonadab le dio una estrategia, ¿vale? Y le dijo, mira, finge estar enfermo, tú hazte que estás malo, ¿vale? Y haz que venga ella a cuidarte, a traerte, no sé, medicina, no lo sé, Paracetamol. que te arrope, que te traiga un vaso de leche con miel. La cuestión era que consiguiera que Tamar estuviera a solas con él, ¿vale? Una excusa para que estuvieran a solas. Y así ocurrió. Entonces, Amnón siguió ese consejo. Tamar fue llamada y Tamar entró pensando que iba a ayudar a su hermano, ¿vale? En la recámara. Pero aquello terminó en una tragedia. Ya sabéis lo que pasó, porque Amnón abusó de su hermanastra, ¿vale? Ya sabéis, cuando hacemos... Forzó. Tocó violines, ¿vale? Yo creo que la gente lo sabe porque hay censura, ¿no? Lo que le ocurrió a Tamar fue algo terrible. Fue víctima de una agresión horrible, ¿no? Pero fíjate, después de aquella situación, Amnón hizo algo todavía mucho más cruel. ¿Qué es lo que hizo? A ver si hay alguien aquí que me puede decir, sí, Amnón cometió no un pecado, una iniquidad. Pero, ¿qué es lo que hizo después? Para potenciar ese pecado. A ver si hay alguien que me puede decir qué es lo que hizo después Amnón. Para mí, de los versículos más fuertes de toda la Biblia. No la mató. ¿Qué hizo Amnón? Exacto. Carlos, estaba rápido. Vale, no, que de repente todo el mundo Sí, la han aborreció. contestado. Espera, que me estoy De repente, ¿no? Es que ha sido como pum, ha salido disparado todo de repente, no sé. Sí, los comentarios. Mira, la aborreció, ajá. Sí, pero después de haber hecho eso, aborrecerla, eso es, la despreció, la expulsó, la echó fuera. O sea, Tamar salió de allí completamente destrozada. Tú puedes leerlo en el verso 19. Dice el verso 19, al salir se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza se fue por el camino llorando a gritos. Wow, tú imagínate aquella escena. Una joven caminando después de haber sido, pues, agredida, ¿no? Llorando, destrozada, humillada y llevando sobre ella una herida que ella no había provocado en absoluto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que entonces Tamar se va a la casa de su hermano Absalón, ¿vale? Y ahí empieza una parte muy importante de esta historia. Porque Absalón ve la herida, ¿eh? Absalón vio a Tamar, vio lo que había sucedido y le preguntó en el verso 20, puedes leerlo, y le pregunta, ¿ha estado contigo Amnón? Él ya se olía algo, él ya sabía algo. Absalón sabía lo que había ocurrido y le dijo, no digas nada, Tamar, no digas nada, quédate en silencio. Y la Biblia dice que Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Ahora bien, tú piensa en esta escena familiar. Una hija ha sido herida. Un hijo ha cometido un pecado, una iniquidad terrible. Otro hijo está lleno de indignación. El padre se entera. Dios mío, porque después David lo supo. Dice la escritura que David se enojó muchísimo. David estaba muy enfadado, muy enojado. Tenía motivos para estarlo. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue gravísimo, ¿sí o no? Pero aquí aparece uno de los puntos más difíciles de esta historia. Y es que David se enfadó, sí, pero no tomó las medidas necesarias. David no tomó cartas en este asunto. Y David falló en esta situación, ¿sí o no? David no respondió correctamente ante aquella situación. Y cuando una situación que es grave, una situación así, cae dentro de una familia y no recibe la respuesta adecuada, el momento adecuado, eso puede dejar unas consecuencias profundas. Así pasó, porque una cosa es reconocer que algo está mal y otra muy distinta es hacer lo necesario para enfrentarlo. Porque una cosa es indignarse y otra cosa es actuar. Una cosa es ver el problema y otra cosa
es hacer algo para ayudar a la persona que ha sufrido. Hay que confrontar al que ha hecho daño, hay que establecer límites, hay que buscar justicia, hay que atender la situación. Así que yo quiero que veamos algo, escucha. Porque enfadarse no es suficiente cuando alguien está sufriendo. Porque si reconoces el daño, tienes que hacer algo para ayudar a la persona. Tamar estaba herida. David estaba enfadado. Absalón también estaba muy enfadado. Pero el problema no quedó resuelto. Y cuando un problema no queda resuelto, comienza a crecer. ¿No vas a decir nada más de los detalles de lo que ella pensó y eso? No. Lo que dice, ¿no? No. Vale. Yo quiero que tú mires ahora a Absalón. Presta atención. Mira a Absalón. Absalón, o sea, ¿qué pasó con Absalón? Porque él no había olvidado, él no olvidó lo ocurrido. Absalón no pasó página. La Biblia dice que Absalón no hablaba con Amnón ni bien ni mal. ¿Qué quiere decir? Que no discutía con él, no lo confrontaba, no buscaba una conversación, simplemente lo odiaba. Dice en el versículo 22, como sabéis, estamos en 2 de Samuel capítulo 13, dice el versículo 22 que Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. Dios mío, aquí aparece algo muy serio. Absalón estaba callado, guardó silencio. Pero el silencio no significa que el problema hubiera desaparecido. Dentro de él estaba creciendo algo. Había dolor, había indignación, había resentimiento, había odio, había deseo de venganza. Callar una herida no significa que la herida esté sana. Porque tú puedes guardar silencio y hacer que el problema siga creciendo dentro de ti, que es lo que pasó con él. Porque hay silencios que son sabios, sí, y hay silencios que esconden una herida. Hay personas que dicen, no, yo no quiero ya hablar de este tema. Y pasan los meses, pasan los años, y la herida sigue ahí, no se ha solucionado, se ha enterrado. Y una herida que está enterrada no siempre significa que esté sana. Simplemente está escondida, está pausada. Y dice la Biblia que pasaron 2 años. 2 años, no fueron 2 días, no fueron 2 semanas, no fueron 2 meses, fueron 2 años. O sea, Absalón tuvo tiempo para pensar, Absalón tuvo tiempo para meditar, para recordar, Absalón tuvo tiempo para alimentar su dolor, para construir una estrategia. ¿Y qué hizo Absalón? Absalón preparó una fiesta. Absalón preparó una fiesta e invitó a los hijos del rey. Y también quiso que estuviera Amnón. Pero David no quería, dijo, no, Amnón no. Pero David insistió. Absalón insistió. Y finalmente fue Amnón. ¿Y qué pasó? Que allí Absalón dio órdenes a sus siervos de que mataran a su hermano. Le dijo que cuando estuviera alegre por el vino, que estuviera tal, que debían matarlo. La escritura no dice cómo. No se sabe qué tipo de arma, ni cómo fue, si fue una llave de judo o si fue... No se sabe nada, ¿vale? Pero así es como ocurrió y su hermano murió. ¿Y qué pasó? Que la familia volvió a quedar destrozada. Ahora yo quiero que tú te fijes en el proceso. Una tragedia produjo otra tragedia. Un pecado produjo una herida. La herida produjo resentimiento. El resentimiento produjo venganza. La venganza produjo muerte. Y ahora toda la familia estaba afectada. Esto es algo que nosotros necesitamos, tenemos que aprender. Cuando una persona es herida, existe el peligro de que esa persona termine hiriendo a otros. Absalón fue herido por lo que ocurrió con su hermana Tamar. Pero después Absalón tomó una decisión que produjo otra muerte. Y eso no le quitó el daño a Tamar en absoluto. Tamar fue una víctima. Pero Amnón fue responsable de su pecado. David también fue responsable de su respuesta. Y Absalón fue responsable de sus propias decisiones. O sea, cada uno era responsable de lo que estaba haciendo, de lo que hacía.
Y sin embargo, la cosa es que todos eran familia. Entonces, las decisiones de uno afectaron profundamente a los demás. Eso es una familia realmente, porque vivimos conectados y nuestras decisiones pueden afectar a quienes viven cerca de nosotros. Por ejemplo, un padre puede tomar una decisión y su hijo sufrir las consecuencias. Una madre puede tomar una decisión y afectar a toda la casa. Un hijo también puede tomar una decisión y generar una crisis que termine afectando a padres o hermanos. ¿Te das cuenta? Por eso debemos de ser conscientes. O sea, lo que hacemos dentro de un núcleo familiar, dentro de la familia, nunca afecta a una sola persona, afecta a todos. Ahora bien, seguimos adelante. Ahora Absalón huye después de matar a su hermano Amnón, o bueno, de enviar a sicarios al hijo del rey. Absalón huye, se marchó a Gesur y allí permaneció 3 años. Ahora, aquí encontramos algo, no sé, un poco extraño, ¿no? Es que David lloraba por Amnón, pero también deseaba volver a ver a Absalón. Eso, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que David seguía siendo padre, seguía amando a su hijo, incluso después de todo lo que había ocurrido. Y esto es algo humano, ¿no? Es que una relación puede estar profundamente dañada, como estuvo ahí, ¿no? Y aún así, todavía existir amor. David, dice la escritura, que amaba a Absalón, pero la relación estaba rota. Es triste, ¿verdad? Ahora bien, después Absalón regresa. En el capítulo 14 de 2 de Samuel dice que Joab era el sobrino de David, percibe que David echaba mucho de menos a Absalón y entonces interviene y finalmente, bueno, estoy resumiendo la historia, ¿no? Absalón vuelve a Jerusalén, pero, escucha esto, durante un tiempo David no permite que Absalón viera su rostro. Pasaron 2 años, 2 años donde Absalón no pudo ver la cara de su padre. 2 años y finalmente Absalón es llevado delante del rey David. David lo recibe y se produce un encuentro y ahí está donde David besa a Absalón. Pero aquí hay algo importante y es que la historia todavía no había terminado. Ese beso, ese abrazo no solucionó automáticamente todo lo que había ocurrido. La relación necesitaba mucho más, algo más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay problemas familiares que requieren tiempo. Hay problemas familiares que requieren responsabilidad, que requieren restauración, que requieren cambios. Y simplemente volver a estar en la misma habitación, eso no significa que ya todo esté restaurado. Aunque estén brindando con vino, aunque estén hablando del fútbol, del tiempo, no importa. Absalón había vuelto, pero su corazón seguía necesitando tratamiento. Y ahora vamos más profundo, porque ahora comienza una etapa todavía mucho más peligrosa. Esto va de mal en peor. Si esto ya era tremendo, si esto ya era horrible, ahora más todavía. ¿Y qué pasa? Es que ahora Absalón empezó a ganarse el corazón del pueblo. Ahí está, en el capítulo 15 de 2 de Samuel, la Biblia cuenta que Absalón comenzó a levantarse temprano y dice que se colocaba junto al camino que llevaba hacia el rey. Y ahí iban las personas a ver al rey, y cuando las personas llegaban para presentar sus problemas delante de David, Absalón hablaba con ellos. Él se ponía y me decía, espérate, a ver, cuéntame, ¿eh? Le preguntaba de dónde venía, escuchaban sus problemas. Absalón se quedaba escuchando, fue una persona cercana. Y dice el verso 3 del capítulo 15, le decía, ¿no? Oye, tu demanda es justa, es buena, pero no hay quien te escuche de parte del rey. En otras palabras, yo estoy aquí, yo voy a escucharte, yo voy a tratar tu asunto. Y de esa manera comenzó a ganarse el corazón del pueblo. ¿Estáis conmigo? Ahora, fíjate en esto. Absalón aprendía a utilizar una necesidad como esa, porque había personas que necesitaban ser escuchadas. Y precisamente ahí Absalón les hizo sentir que alguien
lo entendía, les dio la atención que buscaban, porque Absalón era inteligente, Absalón era estratégico, Absalón sabía relacionarse con las personas, sabía cómo acercarse, sabía cómo hablar y poco a poco fue construyendo una influencia. Llegó a ser un gran influencer, o sea, Absalón llegó a ser el influencer de Israel. Tenía seguidores, tenía imagen, tenía presencia, solo le faltaba el TikTok. Era un hombre guapo, tenía una melena, un cabello impresionante. O sea, vamos, que los jóvenes, las jóvenes de Israel seguros que tenían su póster ahí en su cuarto. Era alguien de influencia. Vamos, que más de uno seguro que se dejó el pelo como él, la barba. Pero ¿qué pasa? Que Absalón no solamente cuidaba su imagen. Él estaba siempre con el pueblo, escuchaba a la gente, hablaba con ellos, les ayudaba y se interesaba por sus problemas. Ahora bien, vemos que después de todo esto la rebelión no apareció así de repente. Hubo un proceso. Para los que estáis aquí desde el primer momento, hubo una herida. Primero hubo una herida, después hubo un resentimiento, después hubo una distancia, después hubo una reconciliación incompleta, después hubo una estrategia. Después apareció una influencia y finalmente llegó la conspiración. Ya lo peor de todo. Finalmente, Absalón levantó una conspiración contra David. Y además lo hizo de una manera estratégica total, ¿eh? Se presentó en Hebrón, mandó mensajeros, consiguió seguidores. Y llegó un momento en que David tuvo que abandonar Jerusalén. Dios mío. ¿Te das cuenta hasta dónde hemos llegado? Estamos hablando de un hijo levantándose contra su propio padre. Totalmente. Y todo, pero es que la cosa es que esto no comenzó de un día para otro, no se despertó y dijo, voy a echar a mi padre del trono. No, esto comenzó años atrás. No comenzó en Jerusalén, no comenzó en Hebrón, no comenzó cuando Absalón consiguió seguidores, comenzó mucho antes. ¿Dónde? Dentro de una familia. Comenzó con una tragedia, comenzó con una herida, comenzó con una respuesta insuficiente, comenzó con un corazón que empezó a alimentarse de resentimiento. Y esto terminó en una rebelión. Es por eso que nosotros, hermanos, nosotros tenemos que aprender a reconocer los procesos. Porque hay cosas que parecen pequeñas al principio, pero ¿qué pasa? Que si nadie las atiende, pueden crecer y crecer. Porque el problema no apareció el día de la rebelión. O sea, cuando Absalón se rebeló, ya todo el mundo pudo ver el problema. Había una conspiración, había soldados, había seguidores, había una amenaza contra el rey. Pero la verdadera historia comenzó muchísimo antes. ¿Qué es esto? Esto es un espejo. Porque esto sucede en muchas familias. Esto sucede mucho dentro de muchos núcleos familiares. O sea, la explosión de esto es el resultado de muchas cosas que se habían acumulando. Por ejemplo, un matrimonio puede explotar por una pequeña, algo de nada. Y algo puede pensar, bueno, si todo esto empezó por nada, por una tontería. Pero no, quizá esa cosa fue simplemente la última gota que colmó el vaso. ¿Me entendéis? Quizá había muchas cosas anterior, como palabras, silencio, decepciones, heridas, expectativas, división, distancia, falta de perdón, problemas que nadie quiso atender, etcétera, etcétera. Es por eso que nosotros necesitamos discernimiento, necesitamos aprender a mirar mucho más allá de lo que nosotros estamos mirando. Porque la casa de David tenía un problema. David era un hombre de Dios. Un hombre de Dios y su casa tenía problemas. ¿Qué nos enseña esto? No podemos pensar que porque una persona ame al Señor, automáticamente todas las dinámicas familiares van a funcionar perfectamente como un reloj suizo. No, para nada, en absoluto. La familia necesita atención, la familia necesita cuidado, decisiones, enseñanza. La familia necesita oración, protección, presencia de Dios. La familia necesita sabiduría. Y David aquí nos muestra que incluso un hombre tan importante como él podía cometer errores gravísimos dentro de su casa. Por esto es que esto debería de llevar a nosotros la humildad, no a la condenación,
sino a la vigilancia, a la responsabilidad, a decir, Señor, yo quiero cuidar aquello que tú me has entregado. Yo me posiciono aquí en mi casa, en mi hogar, yo voy a pelear por mi casa. No, esto es tremendo. David no hizo la justicia como debía, para nada. Aquí hay que ser claros, ¿no? Porque David se enfadó muchísimo, sí. Pero Absalón vio que su padre no había respondido como él esperaba. Y entonces Absalón empezó a tomar la justicia por su propia mano. Esto es peligroso, ¿no? Porque cuando una persona piensa y dice, nadie hará nada, puede empezar a decir, bueno, pues entonces lo haré yo. Y entonces aquí aparece otro principio, y es cuando una persona toma la justicia de su propia mano, puede terminar produciendo una injusticia todavía mucho mayor. Porque sí, Absalón tenía razones suficientes para estar enfadado, para estar indignado, para tirar las cosas de yo qué sé, pero su respuesta fue totalmente destructiva. Y la Biblia, ¿qué nos enseña la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 19? Ahí el apóstol Pablo escribe y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones que necesitan justicia, hay situaciones que necesitan protección, hay situaciones que necesitan límites, pero la venganza personal lo único que hace es destruir. Y vemos a Absalón. Absalón no reparó la herida, sino que añadió otra herida. Y aquí hay una cosa que a mí me llamó la atención en esta historia, ¿no? Y es que después de lo ocurrido, Absalón no habló con Amnón, no dijo nada. Como hemos visto antes, ¿no? La Biblia dice que no habló ni bien ni mal, nada. ¿Y qué pasa? Era el odio que se estaba acumulando. ¿Qué quiere decir, hermano? Nosotros tenemos que aprender algo aquí. Y es que una familia esté callada no significa que esté en paz. Porque hay casas donde nadie grita, pero nadie habla. Hay casas donde no hay discusiones, pero todos han aprendido a evitarse. Hay matrimonios donde todo aparentemente parece que está tranquilo, pero sin embargo, hace años que dejaron de comunicarse. Hay hermanos incluso que no discuten, pero simplemente ya no se hablan. Y eso no es paz. La paz implica verdad, implica restauración, implica aprender a tratar aquello que necesita ser tratado, que necesita ser restaurado. Amén. Porque Absalón tuvo 2 años, 2 años para alimentar su odio, 2 años para pensar en lo que había sucedido, 2 años para preparar su venganza, Y la Biblia dice claramente que él ya había determinado la muerte de Amnón, desde el día que había ocurrido pues esa iniquidad. ¿Qué quiere decir? Que esto no fue una situación improvisada, fue preparada, fue alimentada, fue planificada. No, esto es tremendo, hermano, y nosotros tenemos que entender algo aquí en esta historia. Es que el resentimiento alimentado durante mucho tiempo puede convertirse en una estrategia. Una persona puede pensar, bueno, es que me hizo daño, después no lo perdonaré, y después algún día pagará, y después yo voy a demostrarle ahora quién soy, voy a hacer lo mismo. No, Dios mío, y cuando tú llegas ahí, la herida ya está gobernando tus decisiones. Sí, totalmente. Por eso necesitamos tener cuidado con lo que alimentamos, porque todo lo que alimentas crece. Alimentas fe y la fe crece. Alimentas gratitud y la gratitud crece. Alimentas amor y el amor crece, ¿sí o no? Ahora bien, alimentas resentimiento y el resentimiento crece. Alimentas odio, alimentas orgullo y crece, ¿no? Entonces, tarde o temprano, aquello que tú has alimentado comienza a producir su fruto. Eso es lo que ocurrió con Absalón. Su experiencia con Tamar le afectó en la forma en la que él veía a su hermano Amnón. Después afectó su relación con su padre, con David. Y finalmente afectó su relación con el reino. ¿Te das cuenta de la cadena? Porque cuando una herida no se procesa,
puede empezar a cambiar la interpretación de todo. Una persona herida puede comenzar a interpretar cada decisión desde su herida, desde su dolor. Puede pensar, no, es que mi padre nunca me quiso, nadie me entiende, siempre me han tratado mal, siempre hacen lo mismo, nunca me escuchan. ¿Qué es esto? Y puede ser verdad, claro que sí. Pero si una persona vive permanentemente desde esa herida, el dolor comienza a convertirse en una lente. Y entonces todo pasa por ese filtro. Es por eso, hermanos, que es importante atender las heridas. No esconderlas, no fingir que no existen, no permitir que gobiernen. Yo sé que yo le estoy hablando a muchos en esta noche. Además, fíjate, escucha esto. Tamar nos recuerda que hay personas que necesitan ser vistas. Yo vuelvo a repetirlo. Tamar nos recuerda que hay personas que necesitan ser vistas. Porque ella no debe desaparecer de esta historia, ¿eh? Tamar fue una persona herida dentro de una familia. Y muchas veces dentro de la familia hay personas que sufren en silencio, personas que nadie escucha, personas que están pasando por situaciones difíciles, personas que han sido heridas, personas que tienen miedo, que necesitan ayuda. Y una familia que quiere protegerse tiene que aprender a mirar, tiene que aprender a escuchar, a estar presente, a no minimizar, a no decir, bueno, ya pasó, olvídalo, no le des importancia. Eso ya se te pasará. No, para nada, en absoluto. Hay heridas que necesitan ser atendidas con mucha sabiduría. Hay situaciones que necesitan justicia. Hay situaciones que necesitan protección. Hay situaciones que necesitan intervención. Hay situaciones donde buscar la ayuda adecuada es totalmente necesario. Eso es cuidar a una familia. Ahora bien, David no podía controlar todo lo que sus hijos iban a decidir, no para nada. Los padres pueden enseñar, los padres pueden amar, pueden poner límites, pueden advertir, corregir, pueden orar, pero los hijos tienen voluntad propia. Cada persona responde delante del Señor según sus propias decisiones. Totalmente. Eso significa que no podemos cargar sobre un padre o sobre una madre la responsabilidad por cada decisión que tome su hijo. Pero tampoco podemos utilizar eso como una excusa para no hacer nada. Aquí se necesita un equilibrio. ¿Me entendéis, hermano? ¿Estáis conmigo? El enemigo no necesita crear desde cero cada problema familiar. No, muchas veces encuentra una situación que ya estaba dañada, como orgullo, como la ira, el resentimiento, como mentir, ¿no? Como un pecado, una falta de perdón, una mala decisión, una herida. Y puede utilizar aquello para producir división. ¿Te das cuenta de esta situación? Ahora, voy a terminar pronto. Volvemos a Absalón. Después de todo aquel proceso, terminó levantándose contra su propio padre. No, aquí vemos hasta dónde había llegado esta situación tan terrible. Un hijo que había sido amado por su padre, un hijo que había vuelto a Jerusalén, un hijo que había recibido el beso de su padre y terminó utilizando su influencia para quitarle el reino. ¡Oh, sí! Dios mío! Y finalmente la rebelión terminó ¿en qué? En una guerra. Y David tuvo que huir, hubo enfrentamiento, hubo batalla, hubo pelea. Y llegó el momento de la muerte de Absalón. Ya sabéis que fue en un caballo, creo, ¿no? Que con el pelo se enredó en un árbol, no lo sé. Algo así. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando recibió David la noticia de que su hijo Absalón quedó completamente destrozado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué dice el verso 33 de 2 de Samuel 18? ¿Qué dice ahí? ¿Entiendes? Sí, dice: Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David, y la mula se metió por debajo de una gran encina, y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Y un soldado que vio lo sucedido le dijo a Joab: acabo de ver a Absalón colgado en una encina. Y dice: aún si recibiera 1000 piezas de plata, no mataría al hijo del rey. Bueno. Y bueno, sí. Y bueno, el otro cogió 3 lanzas y se las clavó en el... Bueno, esos detalles no es lo más importante, ¿no?
donde quiero irme, ¿no? Es lo que dijo cuando David recibió la noticia de su hijo, ¿no? Él quedó completamente destrozado, porque dice el verso 33 del capítulo 18 de Segunda de Samuel, dijo: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? O sea, ¿te das cuenta de estas palabras? Fíjate dónde terminó esta historia. ¿Y dónde empezó? Todo comenzó con Tamar, después con Amnón, después con Absalón, después con David, después la rebelión, después la guerra y finalmente la muerte de Absalón. Una familia completamente atravesada por el dolor, ¿te das cuenta? ¡Fua! Y fíjate que aún así, cuando David supo que había muerto su hijo, lloró como padre, porque David seguía viendo a Absalón como su hijo. Esto nos recuerda que las familias, ¿no?, pueden atravesar situaciones profundas. Hay padres que lloran por sus hijos, hay madres que lloran por sus hijos también, hay hijos que lloran por sus padres y hay matrimonios que están rotos y todavía existe amor, fíjate. Y es por eso que necesitamos aprender a cuidar nuestras relaciones antes de que lleguen a lugares donde el dolor ya sea demasiado grande, donde la grieta estalle demasiado grande. ¿Te das cuenta? Todavía estamos a tiempo. Voy terminando. ¿Qué nos enseña todo esto? Hablando de la familia, esto nos enseña que una familia necesita atención. Nos enseña que una herida necesita ser atendida. Nos enseña que el silencio puede esconder problemas. Nos enseña que el resentimiento puede crecer, que la injusticia puede producir consecuencias, que la venganza destruye. Nos enseña que las decisiones de una persona pueden afectar a mucha gente del núcleo familiar. Nos enseña que una familia necesita discernimiento. Nos enseña que necesitamos estar preparados y sobre todo nos enseña que no debemos esperar a que una pequeña grieta se convierta en una gran brecha. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros hablamos de familia, no estamos hablando simplemente de personas que conviven juntas o que comparten apellido. Estamos hablando de generaciones, estamos hablando de identidad, de formación, estamos hablando de valores, de propósito, estamos hablando de legado. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en casa influye a lo que viene detrás. Y hay un versículo súper famoso, ¿no?, que dice en Proverbios que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiere decir esto? Que una familia tiene la capacidad de formar, una familia tiene la capacidad de transmitir, una familia tiene la capacidad de construir y por eso tenemos que cuidar lo que estamos construyendo. Hermanos, yo no sé tú, pero no queremos repetir historias. Hay cosas que pueden venir de generaciones anteriores, como forma de hablar, forma de relacionarse, forma de reaccionar, forma de resolver los conflictos, de tratar a los hijos, forma de tratar al cónyuge. ¿Te das cuenta? Pero aquí la historia de Absalón debe despertar algo en nosotros. Yo no quiero que miremos esta historia, ¿no?, diciendo, wow, qué terrible lo que le pasó a David, pobrecito. No. Quiero que pensemos, ¿no? Yo tengo que aprender antes de que suceda algo así. Yo quiero aprender, yo quiero entender, yo quiero discernir, yo quiero saber cómo proteger, yo quiero saber cómo responder, cómo orar, yo quiero saber cómo establecer límites, yo quiero saber cómo fortalecer mi casa, yo quiero saber cómo pelear espiritualmente por mi familia. ¿Por qué? Porque la ignorancia nunca ha sido una estrategia de protección. Necesitamos conocimiento, necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento, necesitamos prepararnos. Es por eso que este sábado vamos a dar un seminario de guerra espiritual a favor de la familia. Porque hoy hemos mirado a David, hoy hemos mirado a Tamar, a Amnón, a Absalón. Hemos visto cómo una tragedia familiar fue creciendo hasta convertirse en algo muchísimo mayor. Pero este sábado vamos a entrar más profundamente. Vamos a comenzar desde el diseño de Dios para la familia. Eso es lo que vamos a ver este sábado. Porque antes de saber cómo vas a defender algo, ¿no?, necesitamos entender qué es lo que estamos defendiendo. Vamos a hablar de la importancia de la familia. Vamos a hablar de las estrategias que pueden afectar una casa.
Vamos a hablar de cómo reconocer aquello que está dañando las relaciones. Vamos a hablar de las grietas, de las puertas, de las influencias, de las decisiones. Vamos a hablar de aquello que nosotros permitimos. Vamos a hablar de aquello que necesitamos cortar, que necesitamos fortalecer. Vamos a hablar de la oración, del discernimiento. Vamos a hablar de la autoridad espiritual, de la responsabilidad, de los límites, de la unidad. Vamos a hablar de cómo levantar muros ahí alrededor de nuestra familia. Estoy haciendo mucho spoiler. Vamos a hablar de muchas cosas, hermanos. Y luego vamos a estar ministrando, vamos a estar orando por ti, por tu casa, por tu familia. Amén. Mi esposa y yo queremos que entiendas cómo puedes comenzar tú a construir una cultura espiritual dentro de tu casa. Queremos que entiendan cómo tus palabras pueden edificar, cómo tus decisiones pueden influir, cómo tu ejemplo puede enseñar, cómo tu oración puede convertirse en una cultura, cómo el discernimiento puede proteger, cómo los límites pueden guardar, cómo la unidad puede fortalecer, cómo la presencia del Señor puede ocupar el centro de tu hogar. Amén. Todo amén. eso vamos a desarrollarlo este sábado día 22, porque tu familia merece que tú estés preparado. Tus hijos merecen que tú estés preparado, estés preparada. Algo muy valioso. Tu matrimonio merece que estés preparado. Y las generaciones que vienen también merecen que tú estés preparado. Amén. Amén. No esperes que la grieta se convierta en una brecha para empezar a cuidar tu casa. David nos enseña que una persona puede amar al Señor y aún así cometer errores dentro de su casa, dentro de su familia. Tamar nos recuerda que las heridas necesitan ser vistas y ser atendidas. Amén. Amón nos recuerda que el pecado, que la iniquidad puede producir consecuencias terribles. Absalón nos recuerda que el resentimiento puede crecer en silencio, y la historia completa nos recuerda que la familia necesita ser cuidada, la familia necesita ser protegida, la familia necesita ser enseñada, ser fortalecida, la familia necesita oración, necesita discernimiento, necesita responsabilidad, necesita que alguien se levante, alguien que se levante, alguien que diga: yo voy a cuidar lo que Dios me ha entregado. Es por eso, hermano, que este sábado vamos a profundizar, vamos a aprender, vamos a prepararnos, vamos a entender cómo se desarrolla la batalla. Amén. Vamos a reconocer las estrategias, vamos a aprender a identificar las grietas, vamos a aprender qué significa levantar muros. Vamos a aprender cómo proteger espiritualmente nuestra casa, porque tu familia importa, tu casa importa, oye, tus hijos importan, Claro que tu sí. matrimonio importa y tus generaciones importan. Así que prepárate, vamos a pelear a favor de tu familia. Vamos a aprender a cuidar lo que Dios te ha entregado. Amén. Así que todos los que estén interesados, que escriban aquí en el privado información del seminario, y vamos a darle toda la información del seminario para que tú puedas estar, ¿vale? Estamos a martes, va a ser el sábado hasta el viernes. A partir del sábado ya no atendemos llamada, mensaje, vamos a estar desconectados. Sí. Por eso aprovecha esta oportunidad. Tiene que ser antes. Escríbeme, no vayas a escribir el sábado, porque el sábado no vamos a estar. No Lo estamos. siento, se va a cerrar la puerta como se cerró la puerta del arca de Noé, y una puerta que se cierra no se abre. Por eso aprovecha esto, ¿no? Porque esto en pocos lugares te van a ayudar a pelear a favor de tu casa, de tu familia, porque es lo más importante, ¿no? La Sí. casa, la familia. Exacto. Abre ahí porque está el aire. Estoy achicharrada. Vale. Se hace un poco de corriente. Cuéntanos un poquito. He Pues, hablado mucho ya. Escríbenos, Cristi, por privado y te damos toda la info, ¿vale? Es verdad que lo más valioso que tenemos en nuestra familia, y hermanos, el enemigo lo sabe también, y lo que quiere hacer, voy a poner una coleta porque estoy ya achicharrada, lo que quiere hacer es destruirla. El plan Exacto. número 1 es, como decimos aquí, cargarse tu familia, destrozar tu familia uno a uno, poco a poco, sutilmente, pero
hay muchas opciones para cambiar, mejorar, trabajar y pelear. Porque va a haber que pelear. O sea, es que el que se crea esta frase de yo no me meto con el enemigo y él no se mete conmigo, no, perdona, él no va a dejar de meterse ni contigo ni con todo el que pueda. Lo que pasa que tenemos que estar alertas y sabemos que hay muchísimas... pinza. Hay muchísima opresión demoníaca. Entonces, bueno, vamos a orar ahora, hermanos, y vamos a hacer unas declaraciones. Las que tengan niños pequeñitos por ahí o puedan tener a sus hijos delante, Vamos a os vamos a bendecir. dar un minutito porque vamos a orar por cada uno de ellos, y si pasa por delante tu esposo o tu esposa, que se queden porque vamos a hacer declaraciones y a orar y a ministrar por ellos, ¿vale?